99. 4. Siente una gran confianza en la bondad y el poder de María, su buena madre. Invocan de continuo su auxilio, vuelven los ojos hacia ella como a su estrella polar, para llegar a buen puerto, le descubren sus penas y necesidades con gran sinceridad, y recurren a su inextinguible misericordia e inagotable bondad, para obtener mediante su intercesión el perdón de sus pecados, o para probar sus maternales caricias e inefable dulzura en los fastidios que experimentan. Asimismo, se echan en su regazo maternal, se ocultan y desaparecen de manera admirable en su amoroso seno virginal, para purificarse en él de la más mínima mancha, inflamarse de puro amor y entrar en él en plena posesión de Jesús, que reside allí como en un trono más glorioso. Oh dicha sin igual, no creáis, dice el abad Guerrico, que se experimente mayor felicidad viviendo en el seno de Abraham que en el de María, pues que en éste puso el Señor su trono. Los reprobos, en cambio, depositan toda su confianza en sí mismos, comen como lo hacía el hijo pródigo, lo que comen los cerdos, se nutren a semejanza de los sapos, únicamente de tierra, y como mundanos que son, sólo sienten aprecio por las cosas visibles y externas. He ahí por qué no paladean las maternales dulzuras del seno de María, ni experimentan la sensación de reposo y de confianza que tienen los predestinados con la Virgen María, su amadísima Madre. Estiman miserablemente su hambre externa, dice San Gregorio, por no querer saborear la dulzura preparada exclusivamente dentro de ellos y en el interior de Jesús y de María. Estamos en estos números del Tratado de la Verdadera Devoción. Y si nos vamos un poquito más atrás, en el número 185 nos empezó a platicar la historia e interpretación de Jacob. A. Esaú, figura de los reprobos. Y vienen unos números. 1. Esaú, el hermano mayor, era fuerte, robusto, de cuerpo, diestro y aventado en tirar el arco y cobrar muchas piezas en la caza. 2. Casi nunca estaba retirado de su casa. La primera es casa de cazar y la segunda es casa de hogar. Casi nunca estaba en su casa, en su hogar, y confiado en su propia fuerza y destreza, trabajaba siempre alejado de sus padres. 3. No se preocupaba mucho de agradar a Rebeca, su madre, y no hacía nada que pudiese serle grato. 4. Era tan glotón y esclavo de la gula que vendió su derecho de primogenitura por un plato de lentejas. 5. Estaba lleno de envidia como otro lo había estado Caín contra su hermano Jacob. O sea que Caín contra Abel y él, Esaú, contra Jacob. El número 186 nos habla, he aquí la conducta que siguen los reprobos diariamente. Confían solamente en sus fuerzas. Dice 2, no están en casa. El número 3, los reprobos no se preocupan de la devoción de la Santísima Virgen. 4, los reprobos venden su derecho de primogenitura, es decir, la dicha sin fin del paraíso, por un plato de lentejas, o sea, por los placeres de la tierra. 5, por último, los reprobos persiguen y odian sin cesar a los predestinados, unas veces abiertamente y otras a escondidas. B. Figura Jacob de los predestinados. 191. En cuanto a Jacob, el hijo segundo de Isaac, diremos que era de complexión más bien débil y delicada, afable y pacífico, y de ordinario permanecía en la casa para ganarse el cariño de Rebeca, su madre. Cuando salía no lo hacía ni por puro capricho ni por voluntad propia, sino por obedecer a su madre. 2. Quería mucho a su madre y siempre estaba con ella. Su mayor placer era precisamente hacerle compañía, procurar agradarle en todo, sin darle ningún motivo de disgusto. En correspondencia de estas atenciones, Rebeca no le ocultaba su particular cariño y predilección. 3.
Estaba sumiso a su madre y obediente en todo con prontitud, sin excusa, de buen ánimo, sin quejarse y sin poner reparos en su obediencia. Tenía una confianza absoluta en su madre y bastaba la menor indicación suya para que el joven Jacob se apresurase a cumplir sus deseos. Nunca discutía ni con el pensamiento lo que le mandaban, y así, cuando le dijo que fuese por 2 cabritos y se los llevase para preparar la comida de su padre Isaac, no se le ocurrió objetar que habría bastado con un solo cabrito para dar de comer a una sola persona, una sola vez, sino que obedeció sin más e hizo lo que se le ordenaba. El 194, número 4, su confianza en la madre no conocía límites, no se preocupaba de sí, pues sabía que se ocuparía de él su madre, que le prodigaría cuantos cuidados necesitase, lo protegería, lo sacaría de todos sus apuros, le resolvería todas sus dudas y velaría por él mejor que él mismo pudiera hacerlo por sí. Y por eso, cuando le preguntó a su madre si no se exponía a recibir la maldición paterna en lugar de la bendición con la estratagema que había ideado, renunció al punto a su parecer y obedeció a ojos cerrados en cuanto su madre le contestó que ella cargaría con la maldición de Isaac si es que se producía. 195.5. En fin, en lo que podía imitaba fielmente las virtudes que descubría en su madre, y aún se cree que uno de los principales motivos que le inclinaban a hacer vida sedentaria en su casa era quizá el deseo de imitar a su queridísima madre, mujer de tanta virtud y perfección, además de su cuidado en huir de las malas compañías que tanto corrompen las costumbres. De esta forma se hizo acreedor a recibir doble bendición, la doble bendición de Isaac, su amado padre. 196. He aquí también la conducta que observan de ordinario los predestinados. 1. Están en casa con su madre, es decir, les gusta la vida retirada. Son de vida interior. Se aplican a la oración siguiendo el ejemplo de su Madre Celestial, la Santísima Virgen María, cuya gloria es toda interior y que mientras vivió en la tierra amó tanto el retiro y la oración. Es verdad que también salen al mundo de cuando en cuando, pero es por obedecer a Dios y a su Santísima Madre, con el fin de cumplir las obligaciones de su propio estado. Por grande que sea en su apariencia externa, lo que hacen se estima más lo que hacen dentro de sí mismos en compañía de la Virgen, esto es, el gran edificio de la propia santificación, junto al cual todo lo demás que pueda hacer resulta un juego de niños. Por eso, cuando sus hermanos y hermanas desarrollan por fuera una gran actividad y obtienen el aplauso y las alabanzas generales por sus resonantes éxitos y brillantes cualidades, ellos, iluminados por el Espíritu Santo, entienden que hay una gloria mayor, más provechosa, utilidad y un placer más exquisito en vivir ocultos y retirados con Cristo, su modelo, por su misión entera y perfecta a su Santísima Madre, que en obrar de por sí maravillas de naturaleza y de gracia en el mundo, como otros tantos, Esaú y reprobos. Es precisamente en la casa de María en donde Dios encuentra glorificación y los hombres riquezas. Señor mío Jesucristo, qué amables son vuestros tabernáculos. En ellos encontró el pájaro un techo bajo el que habitar y la tórtola un nido para depositar en él sus hijuelos. Qué feliz se siente el que vive en la casa de María, que fue donde fijasteis vuestra primera mansión. En esta dulce morada de predestinados es donde recibe ayuda de ti solo y donde encuentra también toda clase de facilidades para subir escalones de virtud y elevarse a la perfección, aún en medio de este valle de lágrimas. 197.2. Aman de veras y glorifican de modo conveniente a María Santísima, su Madre buena y Señora indulgente. La aman, pero no solo de palabra, sino con los hechos. La glorifican y no solo con exterioridades, sino también en lo más íntimo de su corazón. A imitación de Jacob, evitan cuanto puede desagradarle y hacen de muy buen grado
cuanto saben que le gusta y es susceptible de merecer su complacencia. Los predestinados no le llevan ni dan a María 2 cabritos, como Jacob a Rebeca, sino lo que representaban aquellos 2 cabritos, es decir, su cuerpo y su alma. Con cuánto de ellos depende para que ella, 1, los reciba como cosa que le pertenece, 2, los mate haciéndolos morir para el pecado y para sí mismos, desarrollándolos y quitándoles su piel, despojándolos de su amor propio, a fin de que puedan ser gratos a Jesús, su Hijo, que solamente quiere por amigos y discípulos a quienes están muertos para sí. 3. Los arregle de modo que resulte del gusto del Padre Celestial y para la mayor gloria de Dios, que ella conoce mejor que otra cualquier criatura. 4. Y así, por sus cuidados y por sus ruegos, estos cuerpos y almas bien purificados de toda mancha, bien muertos, bien despojados de su piel, bien condimentados y dispuestos, resultan un plato delicado y apetitoso, digno del paladar y de la bendición del Padre Celestial. ¿No es eso, por ventura, lo que hará los predestinados que realicen la consagración perfecta de sí mismos a Jesucristo por medio de María, según la hemos descrito ya, para demostrar a Jesús y a María un amor efectivo y fervoroso? Los reprobos dicen que aman a Jesús y que aman y honran a María, pero no son capaces de ofrecerle un homenaje lo más íntimo de su ser, sin sacrificarles el cuerpo con sus sentidos y el alma con sus facultades o potencias, como lo hacen los predestinados. 198.3. Están sumisos y son obedientes a la Santísima Virgen como a su buena y querida Madre, imitando en esto también a Jesucristo, que de los 33 años que vivió en la tierra, empleó 30 cumplidos en glorificar a Dios su Padre, con una entera y perfecta sumisión a su Santa Madre. Los predestinados obedecen a la excelsa Señora, siguiendo con exactitud sus consejos, del mismo modo que el joven Jacob siguió los de Rebeca, que le tenía dicho: Hijo mío, sigue mis consejos, o a imitación de los criados de las bodas de Caná, a quienes indicó la Virgen: haced cuanto mi hijo os diga. Jacob, por haber obedecido a su madre, obtuvo como milagro la bendición a la que naturalmente no tenía derecho, por haberse atenido los criados en el banquete nupcial de Caná al consejo de la Virgen María. Tuvieron el honor de ser los primeros en presenciar el primer milagro público de Jesucristo, que a ruegos de su Santísima Madre convirtió el agua en rico vino. De modo idéntico, los que reciban la bendición del Padre Celestial y presencien las maravillas de Dios hasta la consumación de los siglos, no lo obtendrán sino como consecuencia de su perfecta sumisión y la obediencia a María, mientras que los Esaú, por no querer someterse a ella, no obtendrán su bendición. 194.4. Sienten una gran confianza en la bondad y el poder de María, su buena madre. Invocan de continuo su auxilio, vuelven sus ojos hacia ella como a su estrella polar, para llegar a buen puerto. Le descubren sus penas y necesidades con gran sinceridad y recurren a su inextinguible misericordia e inagotable bondad para obtener mediante su intercesión el perdón de sus pecados o para probar sus maternales caricias e inefable dulzura en los fastidios que experimentan. Asimismo se echan en su regazo maternal, se ocultan y desaparecen de manera admirable en su amoroso seno virginal para purificarse en él de la más mínima mancha, inflamarse de puro amor y entrar en él en plena posesión de Jesús, que reside allí como en su trono más glorioso. Oh dicha sin igual, no creáis, dice el abad Guerrico, que se experimente mayor felicidad viviendo en el seno de Abraham que en el seno de María, pues que en éste puso el Señor su trono. Los reprobos, en cambio, depositan toda su confianza en sí mismos, comen como lo hacía el hijo pródigo, lo que comen los cerdos, se nutren a semejanza de los sapos,
únicamente de tierra, y como mundanos que son, solo sienten aprecio por las cosas visibles y externas. He ahí por qué no paladean las maternales dulzuras del seno de María, y experimentan la sensación de reposo y de confianza que tienen los predestinados con la Virgen María, su amadísima Madre. Estiman miserablemente su hambre externa, dice San Gregorio, por no querer saborear la dulzura preparada exclusivamente dentro de ellos y en el interior de Jesús y María. 200 número 5. Finalmente, los predestinados imitan a la Santísima Virgen, su buena Madre, siguen enteramente sus huellas y en esto reside su felicidad. A ver, repetimos. Finalmente los predestinados imitan a la Santísima Virgen, su buena Madre, siguen enteramente sus huellas y en esto reside su felicidad, además de su devoción, y constituye también esa misma imitación la señal infalible de su predestinación eterna, como se lo asegura esta amantísima Madre. Bienaventurados los que con el auxilio de la divina gracia practican mis virtudes y siguen las huellas de mi vida. Serán dichosos en esta vida por las gracias abundantes y las dulzuras que yo les comunique de las muchas que poseo, y siempre en mayor cuantía y grado, desde luego que a los que no me siguen tan de cerca. Serán dichosos en la hora de su muerte, que la tendrán tranquila, pues acostumbro a estar presente en ella para introducirlos en el cielo. Serán dichosos por último en la eternidad, pues sabido es que jamás se ha perdido ninguno de mis fieles servidores que haya procurado imitar mis virtudes durante su vida. Continuamos en este número, es el número 200. Número 5. Finalmente los predestinados imitan a la Santísima Virgen, su buena Madre, siguen enteramente sus huellas y en esto reside su felicidad, además de su devoción, y constituye también esa misma imitación la señal infalible de su predestinación eterna, como se lo asegura esta amantísima Madre. Bienaventurados los que con el auxilio de la divina gracia practican mis virtudes y siguen las huellas de mi vida. Serán dichosos en esta vida por las gracias abundantes y las dulzuras que yo les comunique, de las muchas que poseo y siempre en mayor cuantía y grado, desde luego que a los que no me siguen tan de cerca. Serán dichosos los que me siguen en la hora de la muerte, que la tendrán tranquila, pues acostumbro estar presente en ella para introducirlos en el cielo. Serán dichosos por último en la eternidad, pues sabido es que jamás se ha perdido ninguno de mis fieles servidores que haya procurado imitar mis virtudes durante su vida. Los reprobos, por el contrario, son infelices en su vida presente, a la hora de su muerte y en la eternidad, porque ni imitan las virtudes de la Santísima Virgen,
sino que a lo sumo te conforman con inscribirse en alguna cofradía, con rezar alguna que otra oración en su honor, o con la práctica de alguna que otra devoción exterior. Virgen María, Madre mía, muy amada, qué felices son, lo repito, con el más vivo arrobamiento de mi corazón. Cuán felices son los que, no dejándose ofuscar por una falsa devoción hacia ti, siguen constante y fielmente tus pasos, ponen en práctica tus consejos y obedecen tus mandamientos. Y qué infelices y desdichados son, en cambio, los que, abusando de tu devoción, no guardan los mandamientos de tu Hijo. 3. Virgen María y sus consagrados. 201. He aquí ahora los caritativos servicios que presta la Virgen María como la mejor de las madres que es a sus fieles servidores que se le han entregado del modo ya indicado y a imitación de Jacob. 1. Ella los ama. La Virgen los ama. Yo amo a quienes me aman, y los ama. 1. Porque es su verdadera madre, y una madre siempre ama a su hijo, el fruto de sus entrañas. 2. Por reconocimiento, porque ellos la aman como verdadera y amorosa madre. 3. Porque están predestinados, y por consiguiente los ama el Señor. He amado a Jacob y he odiado a Esaú. 4. Porque habiéndose consagrado a ella, son posesión y heredad suya. 202. La Santísima Virgen ama a sus fieles devotos y los ama con mayor cariño que el que tienen todas las madres del mundo juntas. Si se concentrase en su solo corazón de madre, con un solo hijo, todo el amor natural de todas las madres del mundo para con sus hijos, sería ciertamente inmenso el amor que esa madre tendría a su afortunado hijo. Sin embargo, puede decirse con toda verdad que la Virgen María ama a sus hijos con mayor cariño que el que esa única madre de nuestra comparación sintiese por su hijo. Y no solo los ama con afecto estático, sino con eficacia, es decir, que su amor para con ellos es activo y efectivo, más aún que el de Rebeca hacia Jacob. He aquí lo que esta celestial señora, de quien Rebeca era solo figura, hace para que sus hijos reciban la bendición del Padre Celestial. 203. 1. Espía. Como Rebeca, espía toda ocasión propicia para favorecerles, engrandecerles y enriquecerles. Como quiera que está viendo en Dios todos los bienes y todos los males, todas las fortunas favorables y las adversas, la bendición, la maldición divina, dispone con tiempo las cosas de manera que sus fieles servidores queden exentos de toda clase de males y reciban toda clase de bienes. Y cuando se presenta un asunto de importancia en orden a Dios, del que haya de derribarse un beneficio extraordinario y para cuya ejecución se requieran excepcionales dotes de fidelidad y de competencia, es seguro que María hará que la designación recaiga sobre alguno de sus hijos o siervos más allegados, obteniéndole además la gracia de salir con éxito de su empresa, dice un santo. 204. 2. Les da buenos consejos como hacía Rebeca con Jacob. Hijo mío, sigue mis consejos. Y entre otros consejos les dice que le lleve 2 cabritos, es decir, su cuerpo y su alma, y que se los consagra para poder preparar con ellos un guiso exquisito al Señor, y que hagan todo cuanto enseñó Jesucristo con la palabra y el ejemplo. Si no es ella misma la que da estos consejos, hace que los sugieran a sus fieles devotos los ángeles, cosa que cumplen con sumo gusto estos espíritus celestes, pues su mayor placer y honor es descender a la tierra por orden de la Reina del Cielo para socorrer a cualquiera de los servidores. 205. Número 3. Cuando le llevan a María el cuerpo y le consagran el alma, sus fieles devotos, con todo lo que ellos depende,
¿Qué hace esta buena madre? Lo que hizo Rebeca con los 2 cabritos que le entregó Jacob. 1, los mata, es decir, hace que mueran a la vida del viejo Adán. 2, los desolla y despoja de su piel natural, o sea, les quita las malas inclinaciones, los despoja de su propia voluntad y de su amor propio, y de todo afecto hacia las criaturas. 3, los limpia de toda mancha, suciedad y pecado. 4, los arregla y prepara según el gusto y la mayor gloria de Dios. Y como quiera que solamente conoce María el gusto y la mayor gloria de Dios, solamente es ella la que sin equivocarse sabe acomodar y disponer nuestro cuerpo y nuestra alma con arreglo al gusto infinitamente elevado y a la gloria infinitamente oculta. Número 206, 4. Habiendo recibido esta buena madre la oferta perfecta y formal de nuestra persona y de los propios merecimientos y satisfacciones por medio de la devoción de que he hablado, después de haber dejado nuestros viejos hábitos, nos viste adecuadamente y nos arregla como es debido para comparecer ante el Padre Celestial. A. Primeramente nos pone el traje limpio, nuevo, lujoso, perfumado del hermano mayor, Esaú, es decir, el de Jesucristo su Hijo, que ella guarda en su ropero, o sea, que lo tiene a su disposición como tesorera y administradora universal y eterna de los merecimientos y virtudes de su divino Hijo, Jesucristo, ya que, como lo hemos dicho, ella es quien los da a quien quiere, cuando quiere, de la manera que quiere y en la cuantía que quiere. B. Luego recubre el cuello y las manos de sus siervos con las pieles de los cabritos muertos y desollados, es decir, los adorna con los merecimientos y el valor de las propias acciones. Pues si ella sabe matar y purificar cuanto de impuro y de imperfecto hay en ellos, no destruye ni disipa todo el bien que ha producido la gracia, sino que lo guarda y acrecienta para hacer el adorno y la fuerza de sus cuellos y manos, es decir, para darle la fuerza necesaria y que exige el llevar al cuello el yugo del Señor y para hacer cosas muy grandes, para la gloria de Dios y la salvación de las almas de sus pobres hermanos. C. Por último añade nuevos perfumes y nuevas gracias a las ropas y vestidos, dándoles incluso sus mismas prendas, o sea, sus merecimientos y virtudes, que al morir les dejó por disposición testamentaria, como dice una santa religiosa, muerta en el siglo pasado en olor de santidad, que lo supo por revelación, de donde se deduce que todos sus criados, servidores, fieles y esclavos están vestidos con el doble ropaje de su divino Hijo y de ella. Todos los de casa tienen doble vestido, y así nada tienen que temer del frío de Jesucristo, tan blanco como la nieve, a diferencia de los reprobos que, estando desnudos y despojados de los merecimientos de Jesucristo y de la Virgen María, no podrán resistirlo. En fin, les hace recibir la bendición del Padre Celestial. 207, número 5. En fin, les hace recibir la bendición del Padre Celestial, si bien como hijos adoptivos que son, no tengan por naturaleza derecho alguno, con estos vestidos nuevos, preciosísimos y de exquisito perfume, y con el cuerpo y el alma bien preparados y arreglados, se acercan tranquilos y confiados al lecho donde yace su Padre Celestial. Este oye y distingue su voz, que es la del pecador. Les toca las manos cubiertas de pelo, percibe el buen olor de sus vestiduras, come con gusto
y buen apetito lo que María su madre le ha preparado, y reconociendo en ellos los merecimientos y el buen olor de su Hijo y de su Santa Madre, les da su doble bendición, la bendición del rocío del cielo, es decir, la gracia divina, que es la semilla de la gloria, bendición de toda bendición espiritual en los cielos de Cristo, bendición de abundancia de la tierra. Dios te conceda tierras fértiles, es decir, el pan de cada día y los bienes de este mundo, de todo lo cual como buen Padre les provee en cantidad más que suficiente. Les constituye en dueños de los demás hermanos los reprobos. Y esa primacía suya, si no aparece siempre con evidencia en este mundo, que pasa en un instante y en donde dominan los malos con harta frecuencia. Los impíos triunfarán y se burlarán, sin embargo, existe realmente y aparecerá bien de manifiesto en la otra vida por toda la eternidad, donde al decir del Espíritu Santo dominarán y mandarán los justos a las naciones, salvarán a las naciones. C. El Eterno Padre, no contento con bendecirles en sus personas y bienes, bendice también a todos los que los bendigan y maldice a todos los que maldijeren y persiguieren. 2. Ella los alimenta. 208. El segundo deber de caridad que la Virgen María cumple con sus fieles servidores es suministrarles todo cuanto necesitan para su cuerpo y su alma. Les provee de doble ropaje, como hemos dicho anteriormente. Les da para comer los manjares más deliciosos de la mesa de Dios. Los nutre con el pan de vida que ella misma formó. Hijos míos, les dice con la sabiduría, llenaos de mis generaciones, es decir, de Jesús, el fruto de vida que he traído al mundo para vosotros. Y en otro lugar, venid, comed mi pan, que es Jesús, bebed del vino de su amor, que yo os he mezclado con la leche de mis maternales carismas. Y como quiera que es ella, la tesorera y administradora de los dones y gracias del Altísimo, destina una buena parte, y la mejor por cierto, para nutrir y sostener a sus hijos y siervos, los cuales alimenta con el pan vivificador, embriagados con el vino que engendra vírgenes y llevados en su seno maternal de María, serán llevados en brazos. Tienen tanta facilidad para soportar el yugo de Jesucristo que casi no se dan cuenta de su peso por el aceite de la devoción con que ella disminuyó. 3. Ella los guía. 209. El tercer beneficio que proporciona la Santísima Virgen a sus fieles servidores es el de conducirlos dirigidos de conformidad con la voluntad de su Hijo. Rebeca guiaba a su hijo Jacob y le daba de vez en cuando buenos consejos para atraer sobre él la bendición de su padre o para ponerlo a salvo del odio y de la persecución de su hermano Esaú. María, que es la estrella del mar, no guía de modo diferente hacia buen puerto a sus fieles devotos. Les enseña el camino que conduce a la vida eterna, los aleja de los pasos del peligro, los lleva de la mano por las sendas de la justicia, los sostiene si están para caerse, les ayuda a levantarse si llegan a caerse, los reprende como madre cariñosa si se hacen culpables de algo, y a veces los castiga también, aunque amorosamente. Un hijo que obedezca a María, su madre, guía iluminada, ¿puede desviarse de la vía que conduce a la vida eterna? Yendo tras ella, dice San Bernardo, no te desviarás. No, no es de temer que un hijo de María resulte engañado por el espíritu maligno y caiga formalmente en alguna herejía. Por donde guía María no están ni el demonio con sus tentaciones, ni los herejes con sus astucias. Cuando ella te sostiene, no caes. 4. Ella los defiende y protege. 210.
El cuarto servicio que María presta a sus fieles servidores es el de defenderlos y protegerlos de sus enemigos. Rebeca salvó a Jacob mediante sus atenciones e industria de todos los peligros en que se encontró, en especial de la muerte con que al parecer le amenazaba su hermano Esaú, que le odiaba y tenía envidia, como atrora Caín con respecto a su hermano Abel. La Santísima Virgen, que es la madre de los predestinados, los esconde debajo de sus alas, como hace la culeca con sus polluelos. Se agacha, les habla y comparte sus debilidades para defenderlos del gavilán y del buitre. Se pone a su lado y los acompaña como un general al ejército, dispuesto en orden de batalla, irresistible cual ejército lleno de banderas. Un hombre que esté defendido por un ejército de 100,000 hombres bien colocados y aguerridos, ¿puede temer al enemigo? Pues bien, un siervo fiel de María, que cuente con su protección y con el poder imperial de la excelsa Señora, tiene todavía menos motivo de temor. Esta Madre amantísima y poderosa princesa de los cielos enviará batallones de millones y millones de ángeles en ayuda de cualquiera de sus siervos, antes de que pudiera decirse que uno solo de sus siervos fieles, confiados a su amparo y protección, había sucumbido ante la astucia, el número o fuerza de los enemigos. 5. Intercede por ellos. 211. El quinto y mayor bien de la amabilísima Virgen María proporciona a sus fieles devotos es interceder por ellos ante su divino Hijo, a quien sabe aplacar con sus ruegos y unirlos a Él y conservarlos en unión mediante un vínculo muy estrecho. Rebeca hizo que Jacob se acercase al lecho de su padre, y el buen anciano lo tocó, lo abrazó y lo besó con alegría. Contento y satisfecho como estaba por las comidas tan ricamente preparadas que le había llevado. Después, habiendo aspirado con grandísima complacencia el exquisito perfume que desprendían sus ropas, exclamó: «He aquí el olor de mi hijo, olor semejante al de un campo lleno, bendecido por el Señor». El campo lleno, que llenó de regocijo con su olor al corazón del Padre, no es sino el olor de las virtudes y de los merecimientos de María. El campo lleno de gracia en el que Dios sembró un día, como si fuese el grano de trigo de los elegidos a su único hijo. Qué bien acogerá a un hijo de María, que despida el agradabilísimo aroma de la querida Madre, nuestro Señor Jesucristo, el Padre del futuro, que prestó y perfectamente se unirá a Él. A ver, vamos a leer esta parte. Dice: qué bien acogerá a un hijo de María, que despida el agradabilísimo aroma de la querida Madre, nuestro Señor Jesucristo, el Padre del siglo futuro, que presto y perfectamente se unirá a Él. Lo hemos demostrado ya con anterioridad. 212. Luego, después de haber colmado de favores a sus hijos y fieles servidores, después de haberles conseguido la bendición del Padre Celestial y de haberlos unido a Jesucristo, los conserva en Jesucristo y a éste en ellos, y los guarda y vela por ellos constantemente, para evitar que pierdan de nuevo la gracia de Dios y recaigan en las acechanzas de sus enemigos. Conserva a los santos en su plenitud y hace que perseveren hasta el fin, como lo hemos visto. He ahí el significado de la grandiosa y antigua figura de la predestinación y de la reprobación tan desconocida y llena de misterios. Capítulo 7. Efectos maravillosos de esta devoción en el alma
que la practica con fidelidad. 213. Hermano mío muy querido, debes estar bien persuadido de que si fueres constante en las prácticas tanto interiores como externas de esta devoción que voy a indicarte. 1. Conocimiento y menosprecio de sí mismo. Con la luz que el Espíritu Santo comunique a tu entendimiento por medio de María, su querida esposa, conocerás tu mal fondo, tu corrupción natural, tu incapacidad, manifiesta para cualquier clase de bien, y como consecuencia de ese conocimiento te menospreciarás y no pensarás en ti, si no es con aversión. Te mirarás como si mira a un sapo que todo lo infecta con su veneno, o como a una serpiente maligna que solo trata de engañar. En resumen, María te comunicará su profunda humildad, así es que te tendrás por pobre y miserable, y sin despreciar a nadie, gustarás de que te desprecien. 2. Participación de la fe de María. 214. La Virgen María te hará partícipe de su fe. He aquí, en la tierra, fue mayor que la de todos los patriarcas, profetas, apóstoles y santos juntos. Ahora, como reina que es de los cielos, no ejercita su fe porque con la luz de la gloria todo lo ve con meridiana claridad en Dios. Sin embargo, por haber agradado así al Altísimo, no la perdió al entrar en la gloria, sino que la conservó para que la mantuviese viva y operante en la iglesia militante, sus más fieles siervos y siervas. Así pues, cuanto más y mejor te ganes la benevolencia de esta augusta princesa y virgen fidelísima, tanto más te inspirarás en todas las circunstancias de tu vida con la luz de una fe verdadera, una fe pura, que hará que no te sorprenda gran cosa lo sensible y lo extraordinario, una fe viva, animada por la caridad, que te hará obrar solamente por motivos de amor puro, una fe firme y sólida como una roca, que hará que estés inmutable y seguro en medio de los huracanes y de las borrascas, una fe operante e incisiva, que como llave misteriosa te permitirá entrar en los misterios de Jesucristo, en los de las postrimerías del hombre y en los del mismo corazón de Dios, una fe animosa que te permitirá emprender sin vacilación y verlas terminadas grandes empresas para gloria de Dios y salvación de las almas. En fin, una fe que será tu llama ardiente, tu vida sobrenatural y divina, tu oculto tesoro de sabiduría celestial, tu potente antorcha con que puedas iluminar a los que yazcan en las tinieblas y en sombras de muerte, inflamar a los tibios que estén necesitados de caridad, resucitar a los muertos por el pecado, tocar y conmover con palabras suaves y poderosas los corazones de mármol y los cedros del Líbano, y finalmente resistir victoriosamente al demonio y a todos los enemigos de la salvación. 3. Gracia de amor puro. 215. Esta madre del amor hermoso quitará de tu corazón todo escrúpulo y temor servil, lo abrirá y dilatará para que puedas correr por el camino de los mandamientos de su Hijo con la santa libertad de los hijos de Dios, y para que se encienda con el amor puro del que ella es tesorera, de modo que ya no te relacionarás con el Dios de la caridad, influido por el temor como antes, sino por puro amor. Lo considerarás como a tu buen Padre, al que procurarás agradar en la menor cosa, y con el que hablarás con la misma confianza que lo hace un hijo con su padre. Si por acaso llegaras a ofenderle, humíllate enseguida en su presencia, pídele humildemente perdón,
Extiéndele tu mano, levántate lleno de confianza, sin turbarte ni inquietarte, y sin desanimarte, continúa acercándote a Él. 4. Confianza en Dios y en María. Recordándoles que Dios es amor y te ama.